Listo. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por su asistencia. Bienvenidos. Esta es la segunda clase de la asignatura Visión de los agronegocios. Espero me estén viendo y escuchando bien. Vamos hoy a ver la segunda parte de la unidad número uno, con el propósito, pues, de completar esa diferenciación entre lo que es agricultura familiar y lo que realmente es un agronegocio. Y muy buenas tardes para Jefferson. Y al final de la clase vamos a ver los lineamientos para el producto número uno. ¿Listo? Entonces, bienvenidos y comenzamos. Buenas tardes para Iván, buenas tardes para Jefferson. Voy a eliminar voy a quitar un poco mi video para que no tenga problemas de internet y me puedan ver, para ver bien mi pantalla. Listo. La clase anterior terminamos viendo un video del Banco de la República en donde nos daban una visión de la agricultura familiar. La verdad, una visión bastante pesimista en la actualidad y esperanzadora hacia el futuro, que espero que realmente sea así. ¿Listo? Vamos el día de hoy a comenzar a ver una presentación que se llama Los agronegocios internacionales, ver algunos de sus diapositivas y bueno, y seguiremos conversando al respecto. La primera, la primera diapositiva nos habla de dónde nace la palabra agronegocio. Básicamente nos dice que es una palabra traída del idioma inglés al español. Agrobusiness, que la traducción sencilla básica es agronegocios, que básicamente lo que significa es que son cualquier tipo de actividad económica relacionada con la producción de insumos y bienes de capital destinados a la producción agrícola. La verdad, esta definición es muy sencilla, muy básica, la verdad no dice mucho, pero pues digamos que es como una definición etimológica. ¿Listo? Más adelante, en la próxima tutoría, vamos a ver una definición que sí es mucho más completa, mucho más interesante. Pero más que una definición, lo importante es que ustedes puedan adquirir el concepto de qué es un agronegocio. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver aquí más adelante. ¿Cuáles son las premisas de los agronegocios? La primera premisa es que eh, los agronegocios fomentan los proyectos productivos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de un agronegocio, generalmente está marcado dentro de lo que se conoce como un proyecto. Ustedes en la actualidad, desde el primer semestre, están ejecutando proyectos académicos, proyectos productivos, y se han dado cuenta que los proyectos incluyen muchos aspectos, no solamente uno, incluyen varias visiones, distintos elementos, y por lo tanto los agronegocios también van en ese orden, incluyen varias cosas al tiempo. Un agronegocio también es una estrategia adecuada para reducir el desempleo y por ende la pobreza y sus consecuencias. Y acá me quiero detener un momentico en esta palabra, en esta afirmación de que dice que la pobreza y sus consecuencias. Y quiero que ustedes me cuenten que son personas, en su mayoría, que han nacido o han vivido parte de su tiempo en el campo. ¿Cuál es una de las principales consecuencias de la pobreza en el campo? ¿O qué ocasiona la pobreza en el campo? Profe, A la ver. desnutrición. Sí, muy bien, muy bien. Y cuando un niño está desnutrido, ¿qué pasa? ¿Qué genera eso? No puede estudiar, no puede desarrollarse bien, tanto digamos integralmente, digamos, su cuerpo, así como también su bienestar mental, y eso también reduce muchas posibilidades de avanzar en el campo. Claro, correcto, muy bien. Entonces, una de las consecuencias del campo es que las personas no pueden
adquirir una canasta básica familiar que les permita tener niveles adecuados de nutrición. No solamente los niños, sino también en los adultos y también en los ancianos. ¿Eso que los lleva? A pues que las personas no puedan desarrollarse, como tú muy bien lo dices, de forma física, psicológica, mental, social, culturalmente, de la misma forma que sí lo pueda llegar a ser una persona que puede o tiene la accesibilidad a una canasta básica de alimentación adecuada, ¿sí? Entonces, ahí hay un primer grado de inequidad y es porque las personas en el campo, si no se alimentan bien, no tienen las mismas condiciones de progreso que las personas, por ejemplo, en la ciudad. Y ahí hay un fenómeno que dicen que las personas en el campo a veces aguantan mucha hambre y que esa misma hambre no se aguanta en la ciudad. Y por eso las personas migran a la ciudad. Perfecto, muy bien. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra consecuencia de la pobreza? Marcela me dice la falta de innovación. No, pero vea que yo no estoy de acuerdo con eso, Marcela, porque me parece que los campesinos y sobre todo en Colombia son muy recursivos. Aunque no tengan la suficiente capacidad técnica, los conocimientos, el dinero, en verdad que una vez visita proyectos productivos que los han sacado literalmente con las manos, pero que han inventado cosas para mejorar los procesos de, la verdad, de una forma muy, muy, muy extraordinaria. Entonces me parece que las personas en el campo con muy poco hacen mucho. A ver, esa es mi opinión. Otra consecuencia de la pobreza, vamos, en el campo. ¿Me escuchan? Sí, La Que la falta de falta de educación también. la, ah, la la falta falta. de conocimiento, yo pienso que es la falta de conocimiento y la falta de buscar oportunidades, porque siento que, pues, o sea, he visto, o también lo puedo decir personal, que muchas veces nosotros nos acostumbramos a lo que tenemos y no estamos acostumbrados de buscar más o de avanzar o de ver la forma en que puedo mejorar. O sea, porque es como con lo que tengo o muchas veces yo siento que el gobierno también da muchas ayudas y eso está bien, pero a veces se malacostumbra, por decirlo así. Entonces pienso que la falta de buscar más oportunidades, de esforzarse, pienso que se mejora y se lleva a tener una buena calidad de vida, no tanto para uno, sino pues también para la familia. Pero tú dices que una causa de la pobreza es que no busquemos, que no miremos más hacia el frente de lo que podemos llegar a tener, o sea, que no ambicionemos cosas, ¿sí? Eso Sí, es lo que porque entiendo. por ejemplo muchas veces se duerme, digamos, casi en el piso y pues hay, digamos, hay recursos de madera para arreglar una cama, no sé, o sea, yo pienso que es como más conocimiento. Mira que yo también ahí tengo pues no estoy de acuerdo del todo con eso, porque me parece también que las comunidades y las poblaciones tienen aspectos culturales que en determinado momento, cuando uno va de la ciudad al campo, pueden decir, uy, pero ¿cómo pueden vivir de esa forma? Y uno no se da cuenta que culturalmente también existe aspectos que los llevan a vivir de esa forma y que los llevan a sentirse cómodos. Naturalmente, si tú lo comparas con alguien de la ciudad, pues las condiciones son distintas, pero que, no sé, vivan, que no tengan un colchón Pullman o cualquier otra marca y duerman sobre una colchoneta, una estera, pues, pues puede también ser algo social, algo cultural, ¿no? No solamente un resultado de ser pobre. También hay que darle un chance ahí, no sé, se me ocurre. Pero sí, también tienes razón, o sea, también a veces falta visión, falta más interés por progresar. Sí, Tienes yo pienso razón. que todo desde lo mental, porque si ustedes dicen que siempre tiene que acostumbrarse a estar pidiendo o a estar que las cosas lleguen así, así de la nada, no, o sea, pienso que se esfuerza, se busca, se ayuda y se trabaja. Muy bien, Gloria. ¿Verdad? Muy bien.
Aquí Luisa nos dice, profe, empleo informal no son muy mal remunerados, sin adecuada atención médica, profe, dado que no tienen acceso a la atención médica y salud. Sí, esas son consecuencias más de la pobreza, del abandono estatal, del desinterés gubernamental por llevar equidad social a las regiones y sobre todo a las regiones más apartadas. En la actualidad se está hablando de una reforma a la salud y se indica que eh, el cubrimiento de salud en Colombia es de cerca del 95%, pero en muchas regiones, en regiones campesinas, en regiones agrícolas, en regiones apartadas de Colombia, los puestos de salud no tienen personal médico, los puestos de salud no tienen material quirúrgico, los puestos de salud no existen, las ambulancias no están disponibles, las ambulancias están paradas. Entonces uno dice, sí, hay una cobertura en salud, pero esa cobertura en salud está disponible más en las ciudades, en los centros urbanos, que en el campo. Y eso es un proceso de abandono estatal. Pero chicos, no me han dado como una consecuencia grandísima en la pobreza en Colombia, que eso lleva años y años arraigada en nuestras venas, en las venas de nuestros campesinos. ¿Cuál es? Yo creo que muchas veces se cuenta con intermediarios que bajan el precio en realidad del producto y muchas veces se deben conformar con un producto de bajo precio, al igual que los préstamos que son de alto interés y duran mucho tiempo en pagarlo las personas para poder mejorar sus vías o tener una mejor alternativa para vender los productos. Tienes razón, tienes razón en esos dos aspectos y los vamos a ver. Tienes mucha razón en esos aspectos y los vamos a ver en este curso. Muy bien. Pero vamos, hay un aspecto que ha generado que muchas personas en Colombia, que es consecuencia de la pobreza, se salgan del campo y vengan a las ciudades a sentarse en los cinturones de miseria o en la periferia, eh, porque es mejor estar pobre en una ciudad y no en esas condiciones en el campo. ¿Cuál es esa consecuencia de la pobreza? Vamos, ¿No fue el llevamos más de... desplazamiento? Sí, pero ¿por qué sucede el desplazamiento? ¿Por qué la gente se desplaza? ¿Cuál ha sido el principal factor de desplazamiento en Colombia? Por el conflicto armado. Correcto, chicos. Muy bien. Muy bien el que dijo conflicto armado. La principal consecuencia de la pobreza en Colombia, que enmarca todo lo que han dicho ustedes, el tema de la desnutrición, el tema del abandono estatal, la falta de educación, la falta de salud, la falta de visión hacia el futuro, el aumento de intermediarios, la falta de acceso al crédito, se indica que una de las causas más importantes de todos esos hechos es la violencia, los grupos subversivos, correcto. ¿Y por qué una consecuencia de la pobreza es la violencia? Porque las personas se cansan de estar esperando que el gobierno nacional, por ejemplo, eh, invierta en las regiones, invierta en unas buenas carreteras, invierta en un centro de salud, invierta en una escuela, invierta en un lugar adecuado para llevar a los ancianos y prefieren tomar las armas como un mecanismo de ejercer fuerza ante un Estado. Naturalmente, a ese problema de la violencia en Colombia, que yo sé que de pronto para algunos de ustedes puede ser más palpable que para otros, se han venido asociando otros problemas, como es el tema del narcotráfico, ¿sí? Con el paso de los años. Entonces, nuestros chicos en el campo, gracias a Dios, pues ojalá ustedes no hayan sido víctimas de eso, sufren diferentes, eh, bueno, como obligaciones o están supeditados muchas veces o a raspar coca o a ser parte de un grupo armado para poder conseguir dinero y llevar a sus casas. Entonces muchas veces las personas no se dan cuenta que en algunas partes de Colombia, y eso sucede en varias partes, las únicas soluciones que tienen los jóvenes, los adultos y hasta los ancianos es o raspar hoja de coca o ingresar a un grupo armado para conseguir alimento y llevar a las mesas de sus casas, por el tema de que no tenemos inversión social y que no tenemos oportunidades
proyectos productivos para nuestros campesinos. En la medida, chicos, en que ustedes puedan desarrollar proyectos agronegocios exitosos, estas consecuencias de la pobreza, como es el alto desempleo, los bajos salarios en el campo, la informalidad laboral, la desnutrición, la falta de educación, la falta de salud, se van a ir menguando de a poco. Pero todo eso es un esfuerzo grande de todos. ¿Listo? El desarrollo en el campo es indispensable entre una política de crecimiento económico y de combate a la pobreza. Cuando estábamos en la pandemia, las personas que vivíamos en la ciudad, muchas veces las personas no se daban cuenta de lo importante que son los campesinos, que son los que realmente producen los alimentos y con muy pocos recursos los llevan hasta las ciudades, pagando altos intermediarios, ganando muy poco. Pero cuando estábamos en la pandemia nos dimos cuenta de lo importante que es poder contar con alimentos frescos todos los días, a cada momento. Entonces, cada vez más, gracias a Dios, se reconoce la importancia de los campesinos en Colombia y es importante también que la sociedad comience a retribuir esa importancia de otras formas. ¿Listo? Bueno, hace muchos años ya, hace 13 años, se publicó un estudio por parte de la OCDE que veíamos en la clase pasada, un video, que ellos hicieron un estudio de cómo Colombia podría surgir después de la pandemia, ¿se acuerdan? Bueno, entonces en el año 2010 publicaron un estudio en el cual se indica que escogieron 25 países y en esos 25 países lo que hicieron fue planear proyectos productivos junto con la comunidad, o sea, atendiendo a lo que la comunidad necesitaba, hacerles acompañamiento durante 5 años y luego de esos 5 años volvieron a revisar qué tan pobres o qué ya no tan pobres eran las personas. Lo que se encontró es que cuando a las personas se atienden sus necesidades y sencillamente es darles, sino se atienden sus necesidades a través de proyectos productivos que sean inclusivos, es decir, que sean consensuados con los agricultores y se les brinda un acompañamiento durante un tiempo prolongado, un acompañamiento integral, o sea, no sencillamente que vaya, es un proyecto de caprinos, que solamente vaya el veterinario o el zootecnista. No, es un acompañamiento continuo de profesionales de la salud, profesionales de, de la construcción, profesionales de riego, profesionales del trabajo de tierras, o sea, todo un grupo de profesionales acompañando a esas personas, se dieron cuenta que podría existir una reducción en la pobreza. En el video anterior hablamos más o menos de un 90% de las personas que practican agricultura familiar son pobres, y eso no solamente sucede en Colombia, sino en muchos países del tercer mundo. Pero ahora lo que vemos es que cuando los gobiernos o las instituciones privadas implementan proyectos de este estilo a largo plazo con acompañamiento continuo y proyectos consensuados, esa reducción de la pobreza puede llegar a ser hasta al 52%. Importantísimo. Importantísimo eso porque se ve que cuando las personas son acompañadas, cuando las personas son apoyadas, existe una transformación grandísima en el campo. Y eso es lo que ustedes deben entender y ustedes son en medio de esa transformación. ¿Listo? Algo también importante que encontró el estudio es que luego de esos proyectos, de la realización de esos proyectos, se identificaba que los agricultores eran menos pobres, pero adicionalmente se identificó que gran parte de los ingresos que reciben esos agricultores hacen parte o llegan desde el extranjero, llegan a través de remesas internacionales. ¿Qué quiere decir remesas internacionales? Pues que los hijos familiares de esos agricultores se han migrado a otros territorios por fuera de su país con el propósito de mejorar su calidad de vida y eso pues llevan esos ingresos a sus casas. Eso en determinado momento es malo
porque lo que hace es perder la mano de obra de su país y llevarla a otro lado. Y eso pues es lo que hace es pues reducir la población que existe en el campo, ya que y en la actualidad en Colombia la población en el campo cada vez más, es más pequeña. Entonces, hay una paradoja del sector rural, se reconoce verbalmente su importancia, todos, lo que le digo después de la pandemia, decimos que el campo es muy importante, pero cuando vamos a ver eso reflejado en la vida práctica y en el tema de desarrollo y en el tema de política estatal, eh, el campo pierde prioridad y pierde protagonismo, ¿sí? No es tan importante. En temas de campaña, por lo general siempre los políticos hablan de hacer reformas agrarias, de construir carreteras para llegar a las veredas, de llevar agua a las veredas, de construir escuelas, de fortalecer escuelas. Siempre la parte del campo es bien importante, pero después de que llegaran las elecciones, lastimosamente las ayudas al campo no son de la misma magnitud como se soñaban en los procesos electorales. Y aquí es donde es importante esta frasecita de lo último, tener presente que la agricultura influye en la tranquilidad y en la paz social. Algunos de ustedes son muy jóvenes para de pronto recordar el tema de cuando la guerra o cuando la guerra llegó a las ciudades principales. Digamos que uno aquí en la ciudad, pues es muy raro escuchar algo de reclutamiento forzado, escuchar algo de violaciones de derechos humanos porque llegó un grupo subversivo. Generalmente es delincuencia común, robos, hurtos, pero pues no son grupos armados consolidados. Pero en los años 80 y 90, cuando estaba todo el tema del narcotráfico y la guerra del Estado contra los narcotraficantes, en las ciudades se vivía cierta temor, preocupación por el tema de los carrobombas. Carrobomba que destruyó el edificio del DAS en Colombia, en Bogotá, perdón, pues eso llevó la zozobra. Y es uno vivir con zozobra es muy, muy complicado. Entonces, ¿cómo serán las personas, por ejemplo, del departamento del Cauca, el departamento en Nariño, en Santander, el norte de Santander, lo que es Tibú, Gamarra, todas esas regiones de que llevan más de 50 años en conflicto, es vivir y con esa intranquilidad y sin esa paz es muy, muy complicado. En la medida en que puedan el gobierno nacional y los agricultores conservar la paz en esos territorios, va a cambiar la forma de vida de muchas, muchas personas. Y ustedes hacen parte de eso. Bueno, aquí vamos a comenzar a entrar un poquito más en detalle en el tema de los agronegocios. Y es que un agronegocio no se trata sencillamente de producir un alimento o un servicio de la forma tradicional. No, esto requiere de nuevas cosas. Y básicamente en dos sentidos. Uno, en el sentido de que nosotros no podemos seguir vendiendo y exportando, comercializando commodities. ¿Alguien sabe qué es un commodity? Esos commodities se transan en las bolsas de valores como Nueva York, Londres, Japón. ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado esa expresión? El Commodity. producto sin transformar. Correcto, es un producto sin transformar. ¿Qué quiere decir eso? En Colombia nos organizamos muchísimo en Santander, pues, me alegra. Somos, no sé, uno de los exportadores, creo que el cuarto o el quinto más importantes de limón, ¿no? Después de México, después de Brasil, creo que hay otro país, entonces como el tercero o el cuarto. Pero básicamente lo que se exporta pues es el limón fresco. También somos exportadores muy grandes de café, pero bueno, se exporta café, ya sea pergamino seco o sin pergamino, pero no se hace ningún tipo de procesamiento o beneficio adicional, como puede ser el tostado y la molienda. Se exporta aguacate, pero se exporta en fresco, se exporta uchuva, se exporta fresco. Las flores se exportan en fresco.
Entonces, nosotros tenemos un gran problema y es que los productos agrícolas, por lo general, los exportamos en fresco, sin procesamiento. Eso significa que no procesamos, lo que significa que al no procesar nuestros alimentos, no les podemos dar un valor agregado diferencial de otro país. Por ejemplo, coloco el ejemplo del cacao. Colombia dice que tiene uno de los mejores cacaos en términos de aroma y cuerpo. Me parece que es como el que dice la frase, Sabor y aroma. sabor y aroma. Pero si comparamos nuestro cacao con el cacao de Ecuador, supuestamente allá tienen menos aroma y menos sabor, pero ellos son mucho más grandes exportadores que nosotros, una mayor capacidad exportadora. Nosotros generalmente exportamos el cacao en grano, ¿sí? Una vez ha sido secado. Y ha sido, digamos que la transformación ha sido básicamente pues, en las fincas, pero no tenemos la capacidad de hacer un procesamiento de esos granos de cacao pues, para exportarlo ya como chocolate, ¿sí? Que sería lo ideal. Cuando en un país no existe esta etapa de procesamiento, se genera un problema grande. Y es que exportamos solo commodities y debemos importar productos procesados. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero, por ejemplo, el, el café que se consume en las casas de buena marca, de buena calidad, no es procesado aquí en Colombia, lo traen de otro país, aunque el origen de los granos sea colombiano. La gasolina, que nosotros somos exportadores de petróleo, no se refina al 100% en Colombia y necesitamos importar una gran cantidad de México o de los Estados Unidos. ¿Sí? Nosotros producimos, por ejemplo, materias primas para producción de telas, pero esas materias primas no las procesamos en Colombia ya lastimosamente, sino las telas las traemos de la China. Eso lo que nos lleva a pensar es que tenemos una economía basada en muy bajos niveles de fabricación o transformación de materias primas. Y ojalá sus proyectos estén relacionados con el procesamiento de, pues de esas materias primas. Hace unos semestres tuve la oportunidad de ver un proyecto muy interesante de unas chicas que a partir del limón, de el limón que ya no les compraba una gran empresa que exporta limón en Colombia, porque ya, digamos, tenía mucho color muy amarillo, comenzaron a procesarlo para sacar pectinas para la industria farmacéutica. Y con el tiempo se dieron cuenta que obtenían más recursos por la transformación en pectinas que por vender el limón fresco. Entonces, es importante que ustedes intenten en sus proyectos hacer procesamiento. Cuando ustedes hacen procesamiento de los productos primarios, generan más empleo, generan más productividad en Colombia, porque para transformar un producto se necesitan más personas, más maquinaria, personal, bodegas, eh, energía, que para sencillamente bajarlo de una mata, limpiarlo, arreglarlo, empacarlo y llevarlo a vender. Sí, es más la cadena, se vuelve más larga. El segundo reto, como ya lo indicaba una compañera, es el mercadeo. Pero digamos que en este tema del mercadeo, cada vez existen más herramientas para poderlo hacer. Las redes sociales se han vuelto una forma muy interesante de vender muchos productos, no solamente en Colombia, sino en el exterior, y de llevar el producto directamente del agricultor al consumidor, saltándose toda una cadena de intermediarios que se quedan con una parte importante de los ingresos que podía llegar a percibir el agricultor y elevando el precio al consumidor.
Entonces, el mercadeo es un reto importante que debe estar siempre bajo control dentro de sus proyectos. El tema de la calidad. em, ya la discusión no está si se debe producir con o sin calidad, no. Todo el mundo exige un nivel de calidad mínimo, básico, que los productos cumplan la función para los cuales son vendidos. Ya el tema de la calidad está es en el estándar, o sea, qué nivel de calidad puedo yo entregar al cliente, con qué nivel de calidad yo se lo puedo ofrecer a cierto mercado y si en determinado momento aumento mi nivel de calidad, puedo llegar a mercados que me puedan pagar un mayor valor. ¿Listo? La calidad es importantísima, debe ser controlada y ya digamos que no es un valor agregado, sino sencillamente es un requisito. Y viene la última parte y es el tema de la inocuidad y es la sanidad. Básicamente, de tantos temas sanitarios en Colombia, no solamente por el tema del sino ahora también, con el tema de la enfermedad del limón, el tema de los cerdos, todo eso, el tema de la inocuidad cada vez se vuelve algo más importante y más cuando puede llegar a existir contaminación cruzada. Entonces, estos cuatro aspectos son lo que puede llegar a diferenciar una producción tradicional de una producción enfocada en un agronegocio. ¿Listo? Una persona que tenga una finca, no importa el tamaño, de producción tradicional, generalmente no le interesa, no se preocupa ni por procesar, ni por el mercadeo, ni por la calidad, ni por la inocuidad del producto. Sencillamente lo que intenta es vender un producto al mejor precio y que no perder su cosecha. Los agronegocios sí promueven estas cuatro actividades como pilares para su negocio. Y por otro lado está el tema del desarrollo sustentable, que básicamente es no solamente producir por producir, sino producir teniendo en consideración que tenemos impactos sobre el medio ambiente y que tenemos que hacer un aprovechamiento adecuado, consciente de los recursos naturales. Nosotros no podemos pensar en solo cultivar, cosechar y producir para esta generación, sino tenemos que pensar en las generaciones futuras. Y en la medida en que se integran estos nuevos retos de procesamiento, mercadeo, calidad y inocuidad y los de desarrollo sustentable, vamos a poder asegurar eh, alimentación para muchísimas generaciones más. ¿Listo? Bueno, aquí hay unos factores que limitan indiscutiblemente el desarrollo de los agronegocios. Uno, como ya lo veíamos, es el tema de la comercialización, que nos contaba una compañera, que es un factor de pobreza. El tema del crédito y el financiamiento, que también nos lo comentaba la compañera, porque decimos que lastimosamente en Colombia los agricultores no están del todo bien bancarizados y es muy difícil el acceso al crédito. En Colombia, lastimosamente, le prestan dinero al que demuestra que no lo necesita. Si uno demuestra que necesita el dinero ante una entidad bancaria, lastimosamente, nos pueden que nos presten el dinero, pero no nos dan las mejores tasas de interés, nos colocan muchas barreras o muchas limitantes. Entonces, eso es un problema bien importante. Organización de los productores. Lastimosamente en Colombia existe una cultura y es una cultura que en algunas regiones es muy envidiosa en algunos sectores productivos. Y eso nos lleva a pensar que yo no soy capaz de asociarme con mis vecinos, con mis familiares, con las personas de la vereda, del municipio, para ser más grande y más representativo, sino que yo prefiero seguir haciendo las cosas solo, así tenga una muy baja capacidad, tenga una tecnología incipiente, tenga muy malos rendimientos por hectárea, y eso es una limitante fuerte dentro de un agronegocio. Cuarto, el tema de la infraestructura, todo lo que son carreteras, vías, acueductos, alcantarillados, el acceso a la energía. En muchas regiones del país es muy difícil existe esta infraestructura. Ustedes creo que han visto, por ejemplo, en esta parte del Meta, la carretera cerrada, hay tres vías de acceso, dos están dañadas.
Entonces uno dice, la infraestructura del país en términos viales está muy mala y eso lleva a que tengamos que pagar grandes costos de transporte y que eso lo tenga que asumir entre el productor y el consumidor. Asistencia técnica, lastimosamente, en el campo se han ido recortando los programas de asistencia técnica hacia los agricultores, porque en las alcaldías se han destinado, no sé por qué de forma como general, se han cambiado como la proyección de estos asesores que iban de finca a finca transmitiendo conocimiento mes a mes o cada 2 meses visitando fincas, pero eso cada vez en menos municipios se ve y eso lleva a que el agricultor esté cada vez más solo y no sea posible que conozca y cambie sus modos de producción. ¿Listo? Y la tecnología. Lastimosamente, en Colombia la productividad, o sea, las toneladas por hectárea que se generan de muchos cultivos, no son competitivas frente a otros mercados. Entonces, eso nos lleva a que tengamos un nivel de ingreso de tecnología al campo muy pequeño. En otros países ya es muy habitual hablar el tema de revolución 4.0, revolución 5.0 en el campo. Aquí todavía nos parece innovador ver un dron que pueda llegar a aplicar un fungicida, que pueda llegar a aplicar un fertilizante, que pueda llegar a hacer un control de insectos, porque eso pues no se ve en lo habitual, eso se ve como algunos productores muy grandes, pero digamos que no es el común denominador en el campo. Y eso pues nos genera un limitante grande, un limitante competitivo muy grande. Bueno, voy a explicar esta gráfica. A ver, la diferencia entre agricultura familiar, que es como el modelo de negocio más establecido en Colombia, y es que padre y madre tienen X cantidad de hijos y entre todos ayudan para sacar una unidad productiva adelante y sacar naturalmente adelante la vida de sus hijos y sus padres. Y un agronegocio, o sea, la diferencia entre esos dos conceptos, agricultura familiar y agronegocio, está en esta gráfica. ¿Y por qué en esta gráfica? Porque es que un agronegocio puede desarrollar algo que se llama mejoramiento continuo, pero la agricultura familiar no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque carece de los siguientes elementos. Primero, para que se pueda dar un agronegocio es pero muy importante que se lleven registros no solamente contables, que se recogieron 10 canastillas de limón y se vendieron a tanto. Eso es un registro contable, por ejemplo. Pero también que se lleven registros en términos sanitarios. Número de plantas infectadas, cuántas aplicaciones se hicieron, de qué productos se hicieron, en qué época del año se hicieron, cuál es el costo de esos agroquímicos, cuánto costó la aplicación, si fue con personal de la finca, personal externo, ¿sí? Un registro de a quién se les están entregando los productos, cada cuánto se paga, ¿sí? Todo ese tipo de registros que no solamente son registros contables, son registros sanitarios, registros de personal, registros de ventas, de ingresos, salidas, hacen que se obtengan datos. Con esos datos, una vez analizados, se obtienen índices y con esos índices se obtienen indicadores de desempeño. ¿Qué quieren decir? Por ejemplo, un indicador de desempeño. ¿Cuántas toneladas por hectárea genera el lote uno de limón? ¿Cuánto genera el lote 2? ¿Cuánto genera el lote 3? Si el lote 3 se le aplicó X cantidad de fertilizante, ¿cuál fue la diferencia frente al lote 1? ¿Sí? En la medida en que se obtienen esos registros y se analizan los datos, se obtienen los índices y al finalmente los indicadores, pues las actividades al interior
la unidad productiva no son tan intuitivas, o sea, no es porque me parece, sino son basadas en razonamientos lógicos. ¿Listo? Entonces, la primera diferencia entre un agronegocio y la agricultura familiar es el tema de registros. Ustedes, chicos, recomendables que desde ya puedan plantearse algunos formularios para llevar a cabo registros. No se puede decir exactamente de qué tipo de registros son los que ustedes necesitan. Los que las personas que conocen el proyecto son aquellos que pueden llegar a decir, pues lo importante en mi proyecto es llevar un registro inicial de tal cosa. Y ojalá lo lleven permanente durante un tiempo y puedan notar la diferencia que una vez extraen la información de esos registros, cómo comienza a cambiar el negocio. ¿Listo? Entonces, primero, registros. Segundo, el tema de la comercialización. La comercialización, como muy bien le dijo una compañera, en Colombia es preocupante porque no siempre el agricultor tiene la capacidad de transportar sus productos desde la finca hasta el centro de acopio más cercano, que puede ser el municipio o la ciudad. Existen entonces personas que son dueñas de un camión, una turbo, una camioneta, quienes se desplazan hasta las fincas y deciden proponerles comprar los productos a los agricultores a un precio bajo, teniendo en consideración que ellos deben asumir los fletes y el riesgo de llevar la mercancía hasta el centro de plaza o centro de abastos más cercano, y entonces esa comercialización se terceriza. Los agronegocios en la actualidad intentan hacer la comercialización, como ya lo dije, directamente del productor al consumidor, retirando todos los intermediarios que son los que en algún momento se quedan con una parte importante de las ganancias. Para visualizar esta iniciativa, existen ejemplos como el video que vamos a ver ahora, que se llama agrocompro.com. No sé si lo han escuchado. Si lo he escuchado, les voy a mostrar. Esta es una iniciativa que intenta promover pues, la disminución de intermediarios, ¿sí? Para agricultores. Espero que les guste. Mi nombre es Gina Alejandra Jiménez Vergara, tengo 20 años, soy de Toca, Boyacá y soy la creadora de comproagro.com. Comproagro.com es una plataforma web que permite a los agricultores subir sus fotos de los productos, la descripción, la cantidad, su ubicación y así ponerse en contacto con clientes institucionales que antes no tenían la posibilidad. Es muy sencillo el registro, ingresan a www.comproagro.com, llenan unos datos básicos, es como crear un perfil en Facebook y tienen la posibilidad que muchos compradores se acerquen a ellos por medio de teléfono, del correo, por el contacto que ellos dejen para que se pongan en contacto y eliminen intermediarios. Soy agricultor, me dedico acá a sembrar en esta región, se da mucho la papa, la cebolla y la cebada. Bueno, la frecuencia que la uso es cuando tengo el producto para la venta, puede ser cada 6 meses de lo que el producto ya está para la venta, es en el momento que ya digamos lo tengo empacado, lo subo fotos del producto y ya para el momento de beneficios, pues obviamente obtengo más ganancia. La ganancia antes se la quedaba el intermediario. Muchos agricultores tienen que ver cómo su producto pasa más o menos por 6 intermediarios y este producto al final llega a las mesas de los consumidores 3-4 veces más caro de lo que le compraron al agricultor. Al eliminar pues parte de la cadena de intermediación, los agricultores están mejorando sus ingresos de un 20 a un 30% más. Y esto ha sido muy bueno pues porque pueden dignificar su calidad de vida, pueden mejorar pues la vida de sus hijos, de sus familias y esto es muy gratificante. Comproagro nació hace 4 años, justamente cuando pues estábamos pasando por un momento financiero muy malo pues mi mami, que es la cabeza de la familia, ella siempre se ha dedicado a sembrar cebolla cabezona.
Entonces, en esa época el precio de la cebolla estaba muy bajo, los agricultores ni siquiera sacaban los productos de la tierra porque estaba a tan bajo precio que no alcanzaba ni siquiera para pagarle pues a las personas que la sacaban. Nosotros decidimos con mi hermano como hacer algo para que ella pudiese mejorar sus condiciones de vida, pues la de nosotros también, la de mis abuelitos, y fue cuando decidimos como crear una iniciativa que pudiese mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad campesina. Fue así que nació Comproagro, ha cambiado no solo nuestra vida, sino la de nuestra comunidad y la de muchas personas alrededor del país. Han sido muchas las historias que nos llaman desde Cartagena, desde Nariño, jóvenes para que quieren como recibir asesoría de parte nuestra para registrar a sus familiares. Entonces esto ha sido muy bueno para nosotros saber que Comproagro ha tenido esta acogida tan buena. Ya somos más de 17.000 agricultores a nivel nacional, tenemos más de 1.200 productos, muchísimos productos que se pueden encontrar a través de comproagro.com. Yo animaría a la gente que siga usando la plataforma de Comproagro, que es muy buena. A las ganancias ya se las va a quedar el agricultor y no los intermediarios. Dale, listo. No sé si la conocían, pero pues sí es muy interesante este modelo. Entonces, ese es el segundo factor de diferenciación, la comercialización. El tercero, pues, es el acceso a la tecnología, y no solo la tecnología entendiendo un dron, un computador, sino también es el acceso al recibir asesoría técnica por parte de un médico veterinario, un zootecnista, un ingeniero agrícola, un ingeniero agrónomo, que puedan llegar al campo a mejorar las actividades que se realizan. Cuarto, el tema de la innovación. Por lo general, las personas, sobre todo de edad avanzada en el campo, son renuentes a los cambios en los modelos productivos. No les gusta hacer las cosas de forma diferente. La innovación no tiene que ser el desarrollo de grandes inventos, sino pequeños cambios que generan grandes transformaciones. Pero si nosotros o nuestros familiares, las personas que están a nuestro alrededor, no están dispuestos al cambio, pues es muy difícil que se den procesos de innovación. ¿Listo? Adicionalmente, entre los agronegocios existen algo que son la promoción de una administración del negocio, es decir, que se dé proceso administrativo, tanto de los recursos como del personal, como de los equipos, una organización dentro del mismo agronegocio y la posibilidad de hacer alianzas, no solamente con productores que pueden en determinado momento elaborar el mismo producto que yo, sino que se generan alianzas horizontales, sino alianzas verticales con otros miembros de la cadena productiva. Si en determinado momento lo que yo produzco es, por ejemplo, carne de chivo, pues que en determinado momento yo le pudiera llevar ese producto directamente a los restaurantes luego del sacrificio. Entonces, establecer alianzas no solamente con personas que ofrecen el mismo producto, también con proveedores, las personas que nos entregan materias primas, insumos, sino también con los clientes es una diferencia importante. Y luego, y para terminar, viene el tema del ciclo de mejoramiento. Y es que en la medida en que tengamos todos los otros aspectos y se puede hacer una evaluación integral de cada uno de ellos o de las etapas productivas, se puede hacer un seguimiento de las acciones, una evaluación de qué tan eficientes estamos siendo y si esa evaluación no sale correcta, se puedan tomar medidas de ajustes para volver a hacerlas o hacer las cosas de un mejor modo. ¿Listo? Entonces eso es más o menos como la idea básica de un agronegocio. Es la implementación de cada uno de estos ítems en la agricultura familiar. Vamos a ver, bueno. En las actividades que se desarrollan en el campo existen una gran cantidad de incertidumbres. Una de esas, y creo que ustedes la conocen bien, son las vulnerabilidades que pueden existir por el clima. El año pasado, muy fuertes lluvias, por ejemplo, para las personas que viven en San Vicente de Chucurí, en la parte rural, muy cerca de Magdalena Medio,
inundaciones, pérdidas de animales, pérdidas de cultivos. Em, Otra vulnerabilidad importante es el tema de riesgos asistemáticos de la cadena productiva. ¿Esto qué quiere decir? Que en determinado momento, si nosotros no tenemos una cadena productiva consolidada, podemos sufrir problemas de transporte de insumos, transporte de producto final al consumidor final. Podemos tener problemas de comunicación con nuestros clientes, con nuestros proveedores, y eso pues genera pérdidas. ¿Listo? Legalidad de la tierra y la factibilidad del recurso hídrico. Muchas veces la posesión de la tierra para muchos agricultores no es legal y entonces no pueden acceder al crédito porque no tienen un soporte o un respaldo financiero. Y adicionalmente, las personas, algunas no tienen agua, otras tienen agua para regar, pero es de mala calidad. Y eso genera pues incertidumbres para el desarrollo de los proyectos. El acondicionamiento de la tierra, muchas veces las personas no cuentan ni con la infraestructura ni con el conocimiento para hacer un adecuado acondicionamiento de la tierra para el desarrollo de sus proyectos. Las subidas y bajadas del precio del mercado naturalmente afectan a los productores. La presión del costo de la mano de obra, no tanto porque el costo sea alto, sino porque en el campo no se consigue mano de obra. Y al no conseguirse, pues es muy difícil desarrollar actividades. El cambio de las políticas públicas que el gobierno nacional, por X o Y situación, hoy decide algo y posteriormente puede cambiar. Efectos de tipo de cambio lo vamos a ver. La tasa del dólar es muy importante, sobre todo, por ejemplo, lo que vimos el año pasado con la guerra en Ucrania, cuando el dólar se disparó casi de los 5.000 pesos. El tema de los agroquímicos estaba muy costoso, el tema de los fertilizantes químicos muy caros, el tema de productos sustitutos y que en determinado momento se consiguen competidores muy agresivos. Esas son algunas incertidumbres que debe intentar suprimir el agronegocio a través del conocimiento del producto que comercializa y del mercado al que lo entrega. ¿Listo? Bueno, vamos a revisar esta última diapositiva y tomamos un breve descanso. En Colombia se han identificado, como lo indica ahí, 180 productos que no tradicionalmente se exportan y que naturalmente, a no ser productos de una alta capacidad de exportación, no solamente por Colombia, sino por el mundo, tienen un atractivo especial. Importante que ustedes puedan revisar si dentro de sus productos, de sus proyectos, está alguno de estos. ¿Por qué? Porque pues sería importante que tuvieran como ese grado diferenciador que están acá, los que están dentro del recuadro, que los hace un poco más atractivos como los inversionistas extranjeros. Terminemos acá. Lo que decíamos, tenemos que en estos agronegocios tener una visión común, y es que tenemos que aumentar la productividad, ser más competitivos para ganar más dinero y una mayor rentabilidad, pero sin desmeritar el tema de la sostenibilidad, el desarrollo humano y la equidad. Nosotros no podemos pretender ser más rentables disminuyendo la calidad humana o las condiciones humanas con que se tratan a los trabajadores, por ejemplo. Y eso repercute naturalmente en el bienestar no solamente de las personas a mi cargo, sino de mi propia familia. ¿Listo? Es importante. Para generar un agronegocio no se debe deteriorar el ecosistema. Lo vamos a ver más adelante. Nosotros desde ya, si tenemos un producto, por ejemplo, empacado, deberíamos ir pensando que los empaques fueran reciclables, que el impacto que yo le genere al producir ese producto al medio ambiente es cero o casi nulo, ¿sí?
Por el contrario, si pensamos que el impacto es grande, pues tenemos el tiempo de repensar nuestro proyecto y hacer cambios, pero no podemos solo pensar en producir, en volvernos exitosamente ricos en términos económicos, deteriorando el medio ambiente. Tierra, agua, flora y fauna, la herencia de las generaciones futuras, lo que les decía hace poco, tenemos que no solamente pensar en sacar producción para esta generación, sino para las que vienen. ¿Listo? Son las 5:10, vamos a tomar 10 minutos de descanso y a las 5:20 retomamos.
Listo, chicos. Retomamos entonces con la última parte de la clase. Eh, Vamos a ver una solución que contribuye a un problema bien importante, y es cuando ustedes se gradúan de su ciclo, por ejemplo, profesional, y salen a buscar un empleo. Si es que su proyecto académico productivo no ha, digamos, no ha terminado de consolidarse y necesita una fuente de ingreso, como pues puede ser un empleo. Alguno de ustedes que me comparta por lo general qué sucede en Colombia cuando las personas se gradúan y buscan un empleo. ¿Es sencillo o es muy difícil conseguirlo? ¿Qué saben? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué conocen de eso al respecto? ¿Alguien tiene alguna idea? Profe, pues por lo ¿Y, general es muy difícil y por qué? Le piden experiencia, sí. porque sí, piden experiencias y uno apenas ha salido de, digamos, su ciclo escolar y piden experiencias que pues no se llegan a cumplir, o sea, Exacto. No, y si no necesitan palanca política, sí, también. Lastimosamente en Colombia sí eso funciona. Una cosa, como dicen las compañeras, piden experiencia y las personas acaban de salir, o sea, no tienen la experiencia. Segundo, los salarios son a veces bajos, o sea, piden un profesional, pero quieren pagar un salario mínimo o hasta de pronto menos, si es posible. Y tercero, pues no es fácil acceder a buenos cargos porque a veces va detrás con un tema político o un tema de una palanca. No tiene que ser político, sino algún conocido que les pueda ayudar. Resulta que en otro país vecino aquí de nosotros surgió una idea muy interesante para que las empresas de asociaciones o agronegocios contraten profesionales en el futuro como ustedes y les den las oportunidades de brindar todo su apoyo técnico y profesional en la ejecución de las actividades. Se los voy a mostrar esta iniciativa no con el propósito de decir que no lo podemos hacer en Colombia, sino por el contrario, como una muestra de que se pueden hacer muy buenas cosas siempre y cuando pues, se tengan las ganas de hacerlo. Y les presento a María. Hola, ¿saben por qué es importante contar con un gerente en una organización agraria? Porque mejora las capacidades de gestión empresarial y sostenibilidad del negocio, fortaleciendo y mejorando sus condiciones de articulación y participación en los mercados. Aquí les presento a María. Ella es presidenta de una organización agraria de café en Junín y hoy ha decidido saber. ¿En qué consiste el incentivo para la gestión empresarial del programa Agroideas? El incentivo para la gestión consiste en el pago no reembolsable que el programa realiza a la organización con el fin de cubrir parcialmente el sueldo de un gerente. Me apunto entonces. ¿Cómo es el método de cofinanciamiento? El incentivo podrá pagarse por un periodo máximo de 3 años. Los porcentajes máximos a financiar por parte del programa serán de la siguiente manera. Agroideas paga el 80% el primer año y la organización asume el 20%, el 65% el segundo año y la organización asume el 35%, el 50% el último año y la organización el otro 50%. Ojo, que en ningún caso el financiamiento por parte del programa superará las 12 UITs anuales vigente a la fecha de emisión del informe de evaluación. ¿Y cuáles son los requisitos? Sencillo, María. Contar con la acreditación de elegibilidad, solicitud del incentivo para la gestión, presentar el plan de gestión, declaración jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro, declaración jurada de contar con los recursos para el cofinanciamiento. A trabajar se ha dicho. ¡Excelente, María! Y recuerda,
El incentivo para la gestión empresarial está dirigido a las organizaciones agrarias que, habiendo identificado dificultades en su negocio, están dispuestas a incorporar servicios de gestión para mejorar la operatividad de su emprendimiento. Agroideas, tu socio estratégico en el campo. Gobierno del Perú. El Perú. Listo. No sé qué les parece ese programa. A alguien que me quiera compartir su opinión. ¿Les parecería que sería, les parece que puede llegar a ser aplicable en Colombia y que puede dar buenos frutos? Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí lo vieron o no pudieron ver el video? Sí, sí, señor. Dale, pues bueno, no hay comentarios al respecto. Espero que les guste. Bueno, vamos a terminar, bueno, ya casi a terminar hoy con viendo una presentación de macroeconomía y los agronegocios. La macroeconomía, pues básicamente son todas aquellas políticas macro o grandes que tienen un impacto. Ay, ¿qué pasó con esto? Que tienen un impacto relevante en las actividades generales de la población. Listo. No sé por qué la otra presentación se ve como rara. Listo. Entonces, dentro de las políticas macroeconómicas que pueden llegar a afectar las actividades de los agronegocios están estas cuatro, de forma general. La política monetaria y la política cambiaria. Una, la política monetaria lo que intenta es estabilizar el valor del dinero en el tiempo, equilibrando la balanza de pagos de deuda externa con la capacidad de generación de recursos. Y la política cambiaria, pues básicamente se trata de mantener como un comportamiento estable en la tasa de cambio de las divisas, que por generalmente es el dólar y el euro en Colombia. ¿Qué entidad gubernamental o no gubernamental se encarga de regular estas dos políticas en Colombia? Alguien que me ayude, por favor. Política monetaria y política cambiaria. ¿Qué entidad regula estas dos políticas en el país? Chicos, ¿me escuchan? ¿Qué entidad regula esas dos políticas en nuestro país? Política monetaria y política cambiaria. Profe, pues el Banco de la República, que es digamos que el Banco Central de nuestro país, y ellos son los que mantienen como la estabilidad de los precios, nos ayudan como a tener un mejor crecimiento económico y más sostenible, pues son los que Correcto, emiten la moneda, yo imagino que es el Banco de la República. correcto. Tienes toda la razón. Es el Banco de la República. Es una entidad de tipo mixto, o sea, tiene financiamiento del Estado, pero sus decisiones no están atadas al financiamiento del Estado, sino son decisiones independientes. ¿Listo? Hay otra política y es el tema de la política fiscal, que básicamente se encarga de la recaudación de impuestos. Y usted sabe que a través de la recaudación de impuestos es que el gobierno financia toda su operación, tanto de atención a la población como de construcción de vías, etcétera, etcétera. ¿Quién en Colombia o qué entidades en Colombia tienen a cargo el tema de la política fiscal?
A ver, ¿alguna idea? ¿Alguien sabe quién controla la política Ministerio fiscal de en Colombia? Hacienda. Sí, el Ministerio de Hacienda es uno porque pues él es el que hace las reformas tributarias, es el que designa eh, No sé si el ahí tenga que presupuesto ver también nacional, la DIAN, que es, tú estás hablando de correcto. impuestos, pues me imagino que la DIAN también. La DIAN es la entidad que hace la recolección de los impuestos, es la encargada de evitar la evasión de impuestos, ¿sí? Básicamente son esas dos entidades, el Ministerio de Hacienda, quien diseña el presupuesto nacional, quien diseña las reformas tributarias, y la DIAN, quien es como la policía o la autoridad, quien se encarga de recolectar el dinero. Y finalmente está la política laboral, que pues esta sí es muy, muy básica, está básicamente coordinada por el Ministerio de Trabajo, está coordinada por el tema de los sindicatos, el tema de asociaciones, agremiaciones, y lo que intentan es generar oportunidades reales de negocio, de empleo equitativo para la población en Colombia. ¿Listo? En Colombia, cuando las personas sueñan en exportar, y aquí es muy importante los agronegocios, porque cuando se desarrolla un agronegocio, por lo general, este siempre tiende a llevar su producto por fuera del territorio nacional una vez se ha consolidado una producción, pues, interna. Entonces, cuando se habla con los exportadores de los inconvenientes que se tienen para exportar sus productos, se identifican, se identifican básicamente estos 7 aspectos. El primero es que la violencia e inseguridad en Colombia no ha cesado y esto genera, pues, lastimosamente, un impacto negativo hacia los exportadores. Está el tema de que les cobran vacunas, que les piden dinero o pérdida de sus mercancías, robos, hurtos, etcétera. Todo esto, pues, es un panorama negativo para exportar un producto. Además del tema, pues, que Colombia muy bien lo sabe, un exportador importante de cocaína, por ejemplo, que entonces hace que los países que reciben nuestros productos exijan mayores niveles de seguridad para el ingreso de las mercancías e impongan barreras adicionales por este mismo problema de las drogas. Por ejemplo, otro problema asociado es la carga tributaria excesiva y estructura compleja. Aquí se dice que en Colombia, cuando se monta una empresa, el primer socio que tiene el empresario, pues es el Estado, quien de una vez, para el primer año de ejecución, le pide que le entregue el 33% de sus ingresos a través del impuesto a la renta. Este y otros impuestos hacen que la carga tributaria en Colombia para los comerciantes exportadores sea muy, muy alta. ¿Listo? Otro problema para exportar en Colombia es el bajo nivel de ahorro. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué razón que las personas o las empresas en Colombia no ahorren? Es un problema, porque ese hecho se convierte en una limitante. A ver, alguien que me ayude, por favor. Profe, pues muchas veces el no tener ahorros hace que las personas tengan dificultades en de pronto de adquirir una deuda. Digamos, no tenemos acceso a los servicios financieros simplemente porque de pronto no hay algo que lo ampare, por así decirlo, que pedimos prestado. Entonces, como que nos revisan los estados financieros y si no es suficiente, pues no tenemos ese acceso a esos servicios bancarios, creo yo. Sí, sí, súper. La respuesta va encaminada en ese aspecto, pero también aquí las condiciones de comercialización en el exterior no son tan normales como aquí en Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Por lo general, cuando alguien exporta productos de Colombia hacia afuera, tiene que ajustarse a las condiciones de pago que les ponga el comprador internacional. Y esto, generalmente, ¿cuáles son? Que
les da un anticipo muy bajo y les paga cuando la mercancía esté en el puerto de destino una vez hayan superado los controles de salubridad y los controles de seguridad del producto. Eso quiere decir que las personas para poder exportar tienen que tener un colchón financiero que les permita seguir llevando o ejecutando el negocio sin recibir, por ejemplo, el pago por haber exportado un producto. El pago se puede demorar 2 meses a 3 meses, y mientras se hace todo el tema cambiario, pues se demora un poquito más. Entonces, tener un nivel de ahorro, si las personas no tienen algo ahorrado, pues les impide poder vender los productos, porque si solo están acostumbrados a las ventas día a día, pues es muy difícil poder ingresar en nuevos mercados y sobre todo mercados internacionales. Otro problema es el desequilibrio fiscal, que básicamente lo que nos habla del desequilibrio fiscal es eh, la diferencia de lo que pagamos y lo que recibimos en términos de impuestos. Esto es un tema bien complicado. El bajo nivel educativo y de innovación en términos de exportación. Las personas no conocen muy bien el proceso de cómo se exporta en Colombia y qué tienen que hacer o mejorar para llevar a cabo exportaciones más sencillas. Eso es algo que también se debe superar. Una infraestructura incipiente, lo que hablamos hace un rato, que Colombia no cuenta con buenas carreteras, no cuenta con buenos puertos todavía, y eso genera sobrecostos, demoras, tránsito. Entonces, eso nos lleva a que en determinado momento se pierdan muchos recursos por el tema de la infraestructura incipiente. Bajo nivel de cumplimiento de contratos, derechos de propiedad y regulación. Lastimosamente en Colombia los agricultores tienen una capacidad productiva baja y como no nos gusta asociarnos, en determinado momento cuando se firman contratos, de exportación de productos, los agricultores no los pueden cumplir. Y al no cumplirlos, pues reciben multas, sanciones económicas que los llevan directamente pues, a perder, pues, más que dinero, es como las ganas de seguir exportando. Entonces, en la medida en que las personas se asocien con otros agricultores, con otros productores, y puedan tener cantidades más grandes y seguras semana a semana, mes a mes de producto, pues es más sencillo disminuir las varianzas en términos de cumplimientos de contratos y de derechos de propiedad y regulación. Aquí es importante resaltar algo y es que Colombia ha sufrido una evolución, digamos, en términos de exportación que inició con una preindustrialización en donde sencillamente lo que hacíamos era sembrar un producto, cosecharlo, hacerle un beneficio básico y exportarlo. Luego tuvimos una revolución industrial relacionada con ese producto en donde se colocaron unas primeras fábricas y tiendas de transformación o de venta de productos transformados y luego ahora tenemos una post-revolución industrial en donde en Colombia todavía no tenemos fábricas tan grandes, pero pues ya hacemos las transformaciones incipientes de este tipo de productos. ¿Alguien me puede decir cuál sería este producto que impulsó las exportaciones en Colombia y la revolución industrial del campo? ¿Cuál creen ustedes que es ese producto insignia? El café. Correcto, correcto. El café es el producto que permitió hacer una revolución en el campo, en las actividades industriales del campo y que en la actualidad, ya como se ve en algunas tiendas de barrio, ya permite que se venda café Juan Valdez como en cualquier centro comercial. Entonces, eso ha llevado, el café ha sido la puerta de entrada de otros muchos productos que se exportan en Colombia a los mercados internacionales. ¿Listo? Bueno,
Para el tema de exportaciones, Colombia tiene una serie de entidades que contribuyen a darle acompañamiento y brindar asesoría a los exportadores. Dentro de la parte de capital humano, pues se tienen una serie de universidades, escuelas, SENA, universidades públicas, privadas, que brindan ese, ese enriquecimiento a las personas para que aprendan cómo se hace correctamente el proceso de exportación. Por ejemplo, a través de carreras como negocios internacionales. Existen organismos de calidad que contribuyen a que Colombia mejore sus procesos de producción de productos en términos de calidad. En términos de comercio exterior, pues digamos que cada día se procura porque se cuenten con mejores aeropuertos, mejores puertos y ojalá mejores vías para llevar nuestros productos. En el tema de transferencia de tecnología se cuenta y de innovación y emprendimiento, pues se cuenta con todas las universidades que hacen parte del territorio nacional, además de Colciencias. Y dentro del tema de financiamiento está pues todo el tema de la banca nacional, apoyados con programas como, ay, se me fue ahora la palabra. Eh, ¿Cómo se llama este programa de préstamo para el sector rural? Eh, Ay, se me fue el nombre. Bueno, los programas de apoyo o beneficio al sector rural por parte del gobierno. Listo. Importante este tema, recordar que Colombia tiene en la actualidad más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más de 9 tratados de libre comercio firmados, algunos de los cuales no han sido tan beneficiosos como se esperaban, pero no es por culpa de los tratados comerciales, sino por culpa de que Colombia no tiene una oferta exportable adecuada, es decir, que no tenemos una variedad de productos interesantes para llevar a otros países. Pero es importante conocer que tenemos condiciones oportunas para llevar productos a México, Centroamérica, lo que es Canadá y Estados Unidos, la Unión Europea, en lo que es Corea, la Alianza del Pacífico, Cuba, Nicaragua, Costa Rica. Hace poco firmamos un tratado de libre comercio con los Emiratos Árabes, entre otros, y bueno, de los Estados Unidos. En determinado momento, como lo vamos a ver, es muy importante definir el mercado donde yo sueño llevar mi producto por fuera del país. Si ese mercado tiene ya un tratado de libre comercio firmado con Colombia, va a ser mucho más sencillo ingresar al mismo. ¿Listo? Bueno, dejemos hasta acá estos datos y voy a pasar a hablar del tema del producto número uno. ¿Listo? Entonces, producto número uno. Ay, no, esto no es. Ya, acá. Entonces, el producto número uno se llama Foro, tiene una calificación del 10% sobre la nota final, se presenta de forma individual y básicamente los estudiantes deben hacer dos cosas. Uno, hacer una participación argumentada individual respecto a los agronegocios en Santander y Colombia, enfocando su participación a su proyecto académico y teniendo en consideración las propuestas de cambio que actualmente impulsa el gobierno nacional. Entonces, un primer comentario es sobre ese aspecto. El segundo comentario es escribir una réplica, comentario, observación respetuosa y argumentada en el aporte hecho en este foro a otro compañero de otro CIPA o que esté participando de forma individual.
Observen ustedes que las dos participaciones deben ser argumentadas. Se coloca la palabra argumentada, no son participaciones de opinión, es decir, que solo diga, yo opino que estoy de acuerdo con mi compañero y es muy importante la exportación de limón y ya. No, son participaciones basadas en argumentos tomados de artículos científicos, libros, catálogos, en fin, en material bibliográfico válido. ¿Listo? Recuerden que tienen disponible el catálogo virtual de la ¿Material universidad para... bibliográfico? Profe, ¿Cómo, señora? Perdón, dijo material bibliográfico, o sea, Sí, alguna fuente que encontremos agregarla ahí. correcto. Tienen que hacer opiniones argumentadas, es decir, Vale, con profe, base, y otra pregunta, ¿cómo puede uno extenderse bastante la información o tiene que ser corta? pues más que extenderse, lo importante es que sea una participación de calidad, es decir, que sea precisa, oportuna, eficaz, veraz, completa, más que copiar y pegar cosas del internet. No, de eso no se trata. Vale, gracias. Dale. Entonces les decía, la participación tiene que ser argumentada y les recomiendo que utilicen el catálogo bibliográfico disponible de forma virtual en la página de la biblioteca de la universidad. ¿Listo? Ahí van a encontrar artículos científicos, libros, tesis, monografías, catálogos, etcétera, para que busquen información de sus proyectos y los agronegocios en Santander y en Colombia. Adicionalmente, tienen plazo desde hoy hasta el 5 de septiembre el primer plazo y luego desde el 5 de septiembre hasta el 8 de septiembre el segundo plazo. Recuerde que son dos participaciones, hay como mínimo dos participaciones, se hará el promedio, la calificación final será el promedio de las dos participaciones. Si hay personas que hacen tres, cuatro participaciones, cada una será calificada de forma individual y se hará el promedio. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta o comentario respecto de la participación en este foro? Bueno, si no hay más preguntas, solo me resta darle las gracias. Que pasen una feliz noche. Nos vemos pronto. gracias, profe.